¿Qué tal, chicos? Hoy tendremos la clase número 24 del curso de mecha de rechazo. El tema de hoy a tratar es patrón de vela estrella fugaz. Y veremos hoy qué es el patrón de vela estrella fugaz, características de una vela estrella fugaz, fiabilidad de la estrella fugaz, dónde operar la estrella fugaz, precauciones al operar la estrella fugaz, cómo operar una estrella fugaz, ejemplos de operativas de una estrella fugaz. ¿Qué es el patrón de vela estrella fugaz? Es un patrón de reversión bajista o cambio de tendencia alcista a bajista. La estrella fugaz es la misma vela de martillo invertido, pero de color rojo. Según la teoría manual de vela japonesa, para que sea un patrón válido, debe haber un gap entre la vela anterior y la estrella fugaz. Pero como siempre digo, una cosa es la teoría y la otra cosa es la práctica. O sea, aquí tendremos un gap, este es la estrella fugaz, que aconseja pelar en una tendencia bajista. Y aquí tenemos un nivel de resistencia. Este patrón lo encontramos en un nivel de resistencia fuerte. Los compradores no pudieron seguir subiendo el precio, terminando con un movimiento bajista, lo que nos indica que el precio va a cambiar de dirección, porque la mecha me está indicando fuerza por parte de los vendedores y que el precio se va a ir hacia la baja. Entonces recordemos que esta vela nace verde, cruza el nivel de resistencia, retrocede, llega a su punto de apertura y sigue descendiendo hacia abajo, cambiando de color verde a rojo. Característica de una estrella fugaz. La estrella fugaz tiene un cuerpo pequeño con una larga mecha en la parte superior y no debe tener mecha en la parte inferior, y si la tiene debe ser muy pequeña. Aquí en la primera imagen tenemos cuerpo pequeño, mecha larga. La estrella fugaz debe tener por lo menos 3 veces el tamaño del cuerpo de la vela. Tenemos 3 veces el tamaño del cuerpo de la vela y tenemos que debajo no tiene mecha en la parte inferior. También puede tener mecha, pero una mecha pequeña. Aquí tenemos el máximo de la vela, la apertura y su cierre. Y como indicaba anteriormente, la vela inicia alcista, llega a su punto máximo, comienza a descender, llega al punto de apertura y sigue bajando. Cierra por debajo del punto de apertura, cambiando el color de verde a rojo. En la imagen número 3 tenemos sumatoria de vela. Entonces formaría una temporada de un minuto, eh, una estrella fugaz. Porque desde que dimos un curso que se encuentra aquí en la lista de reproducción, el curso de mecha de rechazo se llama sumatoria de vela. Entonces aquí tenemos una vela verde más una vela roja, la vela roja es más grande que la vela verde. Y entonces en la sumatoria sumaríamos la apertura de la primera vela, que es la vela verde, y el cierre de la segunda vela. Como la segunda vela cerró por debajo de la primera vela, no quedaría una vela de color rojo. Y la parte sobrante sería la mecha. O sea que tendremos un sumatorio de velas, de 2 velas de un minuto, como se formaría una estrella fugaz. Fiabilidad de la estrella fugaz. El patrón de estrella fugaz, su habilidad es baja. ¿Qué quiere decir? Que automáticamente después de su aparición no tiene por qué suceder un cambio significativo de la tendencia, pero sí un anuncio claro de giro de reversión. Recordemos que nosotros operamos a un minuto, entonces para Ore o aquellos recorridos largos, de pronto la fiabilidad es larga, es baja, pero nosotros a un minuto, acuérdense que lo que ocurre después de la vela que nosotros ingresamos no tiene que tener que afectar, porque nosotros operamos a un minuto, ya que las velas siguientes después de la que ingresamos se vuelven en nuestra contra, no tenemos problema porque ya la operación de nosotros se ganó. Muchos canales de YouTube dicen que el color de la estrella fugaz no importa. Sin embargo, cuando el patrón de la estrella fugaz es una vela roja, tendremos más probabilidades de ganar una operación a la baja. La estrella fugaz de bajita nos indica que hay más probabilidad de que el precio cambie de dirección, y la mecha nos indica que los vendedores ya se activaron. Entonces,
cuando las estadísticas dicen que cuando la estrella fugaz es de color verde, hay un 55% de fiabilidad. Y cuando la vela estrella fugaz es de color rojo, tenemos un 67% de fiabilidad o de probabilidad de que el patrón se cumpla. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aumentar esta efectividad? Nosotros podemos aumentar la fiabilidad a un 85% porque realizamos operaciones turbo a un minuto en opciones binarias. Recuérdese, la fiabilidad es baja porque el recorrido a veces no cambia automáticamente, sino de pronto el recorrido es muy corto en la dirección bajita. Pero como nosotros operamos una vela, de pronto 3, 4 velas, el precio sube. Pero ya nosotros hemos salido de la operación. Entonces, y adicional nosotros le tomamos en cuenta el excelente punto de entrada. Cuando nosotros entramos en la mecha, lo en al 50% de la mecha, y el que utilizamos como parámetro. Entonces, si la operación se nos volviera en nuestra contra, ganaremos por el punto de entrada. ¿Dónde operar la estrella fugaz? Operar al final del retroceso y comienzo de un nuevo impulso y un nivel de resistencia. O sea, aconsejo siempre operar a favor del movimiento, porque muchas veces operan los patrones de velas aquí, al final de los retrocesos y comienzo de impulso. Y es un error porque las velas de fuerza son las velas de impulso, las velas débiles son las velas de retroceso. La estrella fugaz es fácil de detectar en el gráfico, son muy habituales. O sea, hay algo que tener en cuenta es que cuando se aprenden hasta 200 patrones de vela que existen en los manuales de velas japoneses, algunos ocurren con menos frecuencia que otros. Este patrón de estrella fugaz se da mucho en el mercado. Entonces, son patrones que son buenos para operar porque su frecuencia es bastante alta dentro del gráfico. Precaución número 1 al operar una estrella fugaz. Operar una estrella fugaz alcista significa que los compradores pueden seguir dominando el precio, el mercado y el precio siga subiendo. Entonces, nosotros tenemos la resistencia, tenemos una estrella fugaz, pero no de color rojo, sino de color verde. Aquí se da una manipulación de mercado y no me refiero a manipulación del broker, sino de las grandes instituciones. El precio cierra un poco por arriba del nivel, la vela siguiente rechaza en el nivel de abajo hacia arriba y continúa al alza, y más si la tendencia alcista es fuerte. Si nosotros observamos que las velas mantienen en promedio su tamaño y llevamos un momento alcista y la vela rompió por un poco, esto ocurre mucho en los novatos que no se dan cuenta de marcar bien los niveles. Entonces aquí la vela cierra un poco por arriba y tenemos un momento. La vela como cerró por arriba, sale bajita, toca el nivel y rechaza con fuerza. Entonces aquí deja muchos traders novatos por fuera. Entonces aquí se ve una de las manipulaciones que nos da el broker, la gran institución. Entonces el precio va despacio, sube con fuerza, va despacio, sube con fuerza. Termina la vela al sit y nosotros prendimos la operación a la baja y perdemos. Precaución 2 al operar una estrella fugaz. Pero una estrella fugaz es un soporte. En un momento donde los precios van hacia abajo y aparece una estrella fugaz en un punto de la tendencia, punto bajo de la tendencia. En este escenario no se opera el patrón. Podemos que el patrón operamos en la parte de arriba, ¿no? Y aquí vendríamos en un impulso bajista. Entonces, este es un error clásico que también se comete. Aquellas personas que esperan que un precio llegue a un nivel y meten una operación. Recordemos que la tendencia cuando es bajita rompe el soporte. Ese soporte se convierte en resistencia y se conoce como el famoso cambio de polaridad. ¿Cómo operar una estrella fugaz? ¿Cómo operar una estrella fugaz? Número 1, trazar un nivel de resistencia que el precio no pueda pasar. Nivel fuerte. ¿Qué esperamos al nivel? Esperamos una vela débil, alcista, y luego un patrón de reversión, que es la estrella fugaz, y aquí nos daría una segunda confirmación. Debemos mirar señales de agotamiento de debilidad del precio
de las velas alcistas, por ejemplo, que vayan disminuyendo su tamaño. O sea, aquí tenemos un patrón EMP. O también se puede dar una vela con un patrón de vela de relleno. Aquí tenemos grande, vela pequeña, vela mediana, vela pequeña. Entonces, patrón GMP, que también se explica en uno de los videos del canal en el curso de mella y rechazo. Vela grande, vela mediana, vela pequeña. La última vela de retroceso rechaza y no puede superar la resistencia. Entonces tenemos 2R del precio, respeto de nivel y rechazo. Rechazo en la estrella fugaz, cerrando el cuerpo por debajo del nivel, dejando una gran mecha en la parte superior y por arriba del nivel de la resistencia. Entonces aquí veo una mecha grande, indicando un gran rechazo. Entre más grande sea la mecha, mayor es el rechazo. Entrada a la baja en la apertura de la vela puede ser una opción y la otra opción es entrar en la mecha. Entonces aquí sería ideal por el 50% de la mecha de la estrella fugaz, sería la entrada. Aquí aprovecharíamos el excelente punto de entrada. Entonces, la primera opción que yo siempre recomiendo es entrar en el retroceso y no en la apertura de vela. Entonces entraríamos en la entrada número 1, donde tenemos el asterisco, que sería entrando en la mecha. Esperaremos que el precio rompa débilmente, el precio rompa el nivel, rechace con fuerza, suba de paso, rechace con fuerza. Y no es posible ingresar la operación por arriba del nivel. ¿Por qué? Por si el precio se trata de devolver, se le vuelve un obstáculo, que el precio se devuelva por arriba del nivel y nuestra operación estaría más protegida. Si el precio llegase a devolverse y cerrar por arriba, nosotros ganaríamos la operación por el excelente punto de entrada. Por eso la importancia de ingresar por arriba del nivel. Ahora nosotros tenemos un segundo escenario. Trazamos el nivel de resistencia que no pudo pasar la vela. La vela anterior me muestra debilidad, que sería la vela previa. Y esta sería la vela previa, que la estrella fugaz, perdón. Y esta es la vela anterior a la estrella fugaz. La vela anterior muestra debilidad del sitio y presenta el grupo contrario, vendedor. Si observamos una vela débil, esto con lectura de vela. La vela previa muestra fuerza bajita y continuidad del movimiento. Entonces, esta estrella fugaz nos muestra fuerza en su formación y como tiene un gran rechazo, nos dará indicio de que el precio se quiere continuar a la baja. Rechazo de la vela estrella fugaz cerrando el cuerpo por debajo del nivel, dejando una gran mecha en la parte superior y por arriba del nivel de resistencia. Entrada a la baja en la apertura de la vela 2, que sería este escenario, o esperar el rechazo por debajo del nivel, aprovechando el excelente punto de entrada. Esta vez el precio rechaza en el nivel, en la parte de abajo, no sube para luego rechazar la parte de arriba. Aquí el escenario es diferente, el precio sube, llega al nivel, rechaza, sube, rechaza. Estaríamos al punto más alto posible de la mecha. Ejemplo número 1 para operar el patrón de estrella fugaz. Aquí tengo doble confirmación del patrón vela grande, vela mediana, vela pequeña, EMP que comentamos anteriormente. Entonces tenemos vela grande, vela mediana, vela pequeña. Aquí tenemos patrón estrella fugaz y la vela operable, que sería la vela operable donde metiremos la operación. Entonces miremos, podemos combinar varios patrones y combinaremos. Tenemos el patrón de reversión EMP y la estrella fugaz doble confirmación de reversión.
En este ejemplo número 2 tenemos aquí la estrella fugaz, la vela operable. Ya que tenemos una vela que dejó mecha en la parte de arriba y la siguiente vela hizo relleno. Mira que esta vela no pasó con el cuerpo la mecha de la vela anterior, sino que una vela de color rojo, que es la estrella fugaz. También podría ser operable esta estrella fugaz y pusiéramos en práctica la estrategia también dada en nuestra clase de curso de mecha de rechazo, la vela de relleno de reversión. Que como podemos ir combinando todo lo que hemos dado a través de la clase de este curso para realizar mejores operativos. Entonces puede ir combinando varias estrategias para así tener un mejor análisis y nuestra efectividad aumente. Aquí en el ejemplo número 3 se dio un techo falso, también como que lo que se conoce como zona de alta frecuencia, un tema que no hemos tocado todavía en el canal, en la clase, pero a futuro daré un curso, perdón, una clase llamada zona de alta frecuencia, donde haremos lo que son techos falsos y lo que son pisos falsos. Entonces aquí tenemos una estrella fugaz de color verde, un tipo martillo, después viene la estrella fugaz y el precio cae, la vela operable. Y nosotros operaríamos aquí en este escenario, nosotros buscaríamos después de esta vela, operar esta siguiente vela, esperando el rechazo siempre el 50% de la mecha de la vela anterior. Entonces, nosotros tenemos aquí finalmente el 50% del cuerpo de la vela anterior, de la mecha, perdón, de la vela anterior. Veremos que la vela saliera para ingresar a esta operación. Vemos que la vela sería alcista, rechazara hacia abajo, rechazara hacia abajo, ingresaríamos a la operación. Lo mismo haríamos para esta. Esperaríamos que el precio subiera lentamente y rechazara con fuerza. Subiera lentamente y rechazara con fuerza, nos iríamos a la baja. Bueno, chicos, esto es todo lo que tenía para enseñarles lo que tiene que ver con el patrón de estrella fugaz. Un patrón fácil de identificar en el mercado porque es tipo martillo y se da con mucha frecuencia. Si tienen alguna duda o pregunta relacionada con este patrón, pueden dejármelo en la caja de los comentarios. Para aquellos que son nuevos y también viendo por primera vez un video de mi canal, ahí encontrarán, aquí en mi canal encontrarán una lista de reproducción de un curso que he denominado Curso de Mecha y Rechazo y le hemos abreviado MIR. Si quieren aprender aún más de esta técnica adicional de tu video, los invito a formar parte de la comunidad del grupo de Telegram. También encontrarán el link en la descripción de este video y en el comentario fijado. También realizamos mentoría personalizada, ya paga, para aquellos que quieran profundizar y ser rentable en esta bonita profesión del trading de binario a través de la técnica que he denominado mecha de rechazo o MIR. Pero chicos, no siendo más, los invito a suscribirse para que cuando suba un video a YouTube, que lo hago una vez a la semana, le llegue la notificación de YouTube y puedan verlo de primera mano. Bueno, ya conociendo más, chao, chao.